El millonario fingió un viaje, pero jamás imaginó lo que la limpiadora hacía con sus hijas. Sebastián fingió un viaje para descubrir qué estaba pasando en su casa, pero jamás imaginó que el verdadero problema no era desconfianza, era pasado. 4 días después de despedirse con abrazos rápidos y una promesa de videollamadas, regresó en silencio. No había tomado ningún avión, no tenía reuniones en el extranjero. Todo fue una estrategia, porque algo en el comportamiento de sus hijas no encajaba. Desde hacía 3 meses, sus gemelas de 3 años, Jimena y Regina, estaban diferentes, más tranquilas, más afectuosas. Dormían sin crisis, ya no rechazaban a todo el personal, incluso hablaban más. Y eso lo inquietaba, porque él no había hecho nada distinto. Entró por la puerta lateral con la llave privada que solo él conservaba. Caminó despacio por el pasillo que daba al jardín trasero. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por expectativa. Y entonces la escuchó. Una risa. No una risa nerviosa. Una risa feliz. Se detuvo en seco. Jimena estaba sentada sobre una manta azul, balanceando los pies en el aire. Regina a su lado, con el cabello en 2 pequeñas coletas desordenadas. Ambas miraban fascinadas a la mujer frente a ellas. Una mujer que Sebastián conocía demasiado bien. Lucía, la nueva señora de la limpieza. La mujer que había amado antes de decidir que el éxito no tenía espacio para historias simples. La mujer que desapareció de su vida cuando él eligió negocios sobre sentimientos. Lucía no estaba limpiando, no estaba ordenando, estaba contando una historia. No leía ningún libro. Narraba con las manos, con pausas precisas, con una voz cálida que envolvía el aire. Y el papá del cuento entendió que no basta con trabajar mucho. Decía suavemente, si no estás presente, el castillo se queda vacío. Sebastián sintió que esa frase tenía dirección. Regina levantó la mano con inocencia. ¿Y el papá regresó? Lucía hizo una pausa mínima. Sí, respondió con calma. Regresó cuando dejó de tener miedo. Jimena sonrió, satisfecha con la respuesta. Sebastián apretó la mandíbula. Desde la muerte de su esposa, había construido una casa perfecta. Seguridad, psicólogos, rutinas estrictas. Pensó que eso era suficiente, pero sus hijas seguían distantes, hasta que Lucía llegó. ¿Coincidencia o destino? Cuando Lucía empezó a recoger la manta, Jimena se aferró a su mano. ¿Mañana también nos cuentas otra historia? Lucía sonrió con ternura contenida. Si ustedes quieren, sí. No había ambición en su voz. No había cálculo. Solo necesidad. Fue entonces cuando Sebastián dio un paso hacia la luz. Las sombras dejaron de cubrirlo. Lucía levantó la mirada y se quedó sin aire. Jimena y Regina giraron al mismo tiempo. «Papá», pero él no respondió de inmediato, porque no estaba mirando a sus hijas. Estaba mirando a la mujer que fingió no reconocer cuando la contrató, y entendió algo inquietante. El viaje no había sido para vigilar la casa, había sido para escapar de lo que aún sentía. El silencio cayó pesado en el jardín cuando Sebastián avanzó hacia la luz. Jimena y Regina corrieron hacia él, abrazándole las piernas con emoción genuina. «Papá, volviste antes», dijo Regina riendo. Pero él apenas respondió al abrazo. Sus ojos estaban fijos en Lucía. Lucía se puso de pie lentamente. No huyó. No bajó la mirada como una empleada sorprendida en falta. Lo miró de frente. Sorpresa, sí, pero también dignidad. «No sabías que era mi casa», dijo Sebastián sin saludo previo. No era una pregunta, era un análisis. Lucía negó con calma. «No. Cuando acepté el trabajo, solo me dijeron que era una residencia privada. Nunca mencionaron tu nombre». Su voz no temblaba. Eso lo desconcertó más que cualquier excusa. Sebastián hizo un gesto a las niñas. «Vayan con Mariela a lavarse las manos», ordenó con tono firme. Las gemelas dudaron un segundo mirando a Lucía antes de obedecer. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido. Confiaban en ella. Cuando quedaron solos, el aire cambió. «¿Desde cuándo trabajas aquí?», preguntó él. 3 meses. Exactamente el tiempo que coincidía con el cambio en sus hijas. Sebastián cruzó los brazos.
¿Y casualmente no sabías quién era el dueño? Lucía sostuvo su mirada. Si lo hubiera sabido, probablemente no habría aceptado. Esa respuesta lo golpeó. No era ambición lo que la trajo, era necesidad. ¿Qué estás haciendo con mis hijas?, preguntó finalmente. No sonó a acusación criminal, sonó a padre confundido. Lucía respiró hondo. Lo que necesitan. Sebastián frunció el ceño. Explícate. Les cuento historias. Las escucho. Las dejo hablar de su mamá sin cambiar de tema. Las abrazo cuando lloran en silencio por la noche. Les enseño que está bien extrañarla. Cada palabra era un golpe directo. Sebastián sintió que algo se removía dentro de él. Él había evitado mencionar a su esposa fallecida. Pensó que hablar de ella abriría heridas. Lucía, en cambio, había permitido que esas heridas respiraran. No intento reemplazar a nadie, añadió ella suavemente. Solo intento que no se sientan solas. El viento movió las hojas del jardín. Sebastián la observó en silencio. No veía manipulación. No veía interés económico. Veía algo más peligroso. Cuidado genuino. Y ahora la pregunta no era si Lucía sabía quién era él. La pregunta era, ¿podía él permitir que la única persona que había logrado sanar a sus hijas se quedara? Sebastián no respondió de inmediato. El silencio entre ambos no era vacío. Era un terreno minado de recuerdos. Finalmente, descruzó los brazos y habló con frialdad controlada. Tienes una semana. Lucía parpadeó, sin entender del todo. ¿Una semana para qué? Para demostrarme que lo que estoy viendo no es una actuación. La palabra actuación quedó flotando en el aire como una ofensa elegante. Lucía no se defendió de inmediato. Solo lo observó con una mezcla de cansancio y firmeza. No vine a actuar, respondió con calma. Vine a trabajar. En mi casa, añadió él con intención. En una casa que no sabía que era tuya, corrigió ella sin subir el tono. Sebastián dio un paso más cerca. Durante una semana voy a estar aquí, sin viajes, sin avisos. Voy a observarlo todo. No era solo una decisión laboral, era una prueba emocional. Una forma de recuperar el control que sentía resbalando entre sus manos. Lucía asintió. Hazlo. Esa misma noche, la tensión se instaló en la casa como un huésped incómodo. Jimena y Regina notaron que algo era distinto. En la cena, Sebastián estuvo presente de verdad, sin teléfono, sin distracciones. Intentó iniciar conversación. ¿Qué hicieron hoy? Las niñas intercambiaron miradas antes de responder. Lucía nos enseñó a hacer pan, dijo Jimena con orgullo. Y no se quemó, añadió Regina. Sebastián levantó la vista hacia Lucía, que permanecía discreta junto a la cocina. Al día siguiente, comenzó su observación silenciosa. Se instaló en su oficina, pero dejó la puerta entreabierta. Escuchó cómo Lucía organizaba la rutina de la mañana sin imponer miedo. No alzaba la voz, no prometía castigos. Sin embargo, las niñas obedecían. Primero nos vestimos, luego jugamos, decía con suavidad firme. Y funcionaba. Eso lo desconcertaba. El tercer día fue más difícil. Regina tuvo una pesadilla en la madrugada. Sebastián se despertó con el llanto, pero cuando llegó al pasillo ya era tarde. Lucía estaba arrodillada junto a la cama de la niña, hablándole en susurros. Tu mamá te quiere incluso cuando no la ves, decía con voz cálida. Los recuerdos no desaparecen. Sebastián se quedó en la sombra. Él nunca había sabido qué decir en esos momentos. Durante el desayuno, intentó recuperar terreno. Hoy voy a llevarlas al parque, anunció. Las gemelas se emocionaron pero miraron instintivamente a Lucía, como buscando aprobación. Ese gesto le dolió más de lo que admitiría. No quería competir, pero sentía que estaba perdiendo. Al cuarto día, decidió enfrentar algo más profundo. ¿Por qué aceptaste este trabajo?, preguntó cuando coincidieron solos en la cocina. Lucía no evitó la mirada, porque necesitaba empezar de nuevo. ¿De mí?, preguntó él. De lo que fuimos, corrigió ella. No todo se trata de ti, Sebastián. Eso lo dejó en silencio. La semana avanzó y algo comenzó a cambiar. No en las niñas, en él. Empezó a notar detalles que antes ignoraba. Jimena ya no se aislaba cuando se frustraba.
Regina ya no escondía dibujos debajo de la cama. Hablaban más. Reían más. Y cuando él intentaba participar, Lucía no lo desplazaba. Lo incluía. «Cuéntales tú esta parte», le dijo una tarde mientras narraban un cuento. Fue un gesto pequeño, pero poderoso. La séptima noche llegó más rápido de lo que Sebastián esperaba. Estaba sentado solo en la sala, repasando mentalmente cada escena de los últimos días. No encontró manipulación, no encontró ambición oculta, encontró dedicación, paciencia, honestidad. Lucía apareció en el marco de la puerta. Se cumplió la semana. No había desafío en su voz, solo realidad. Sebastián levantó la mirada, y por primera vez desde que fingió aquel viaje, entendió que el verdadero riesgo no era que ella estuviera haciendo algo indebido. El verdadero riesgo era admitir que la necesitaban. Y quizá, que él también. La séptima noche no trajo alivio, trajo decisión. Sebastián pasó horas sentado en la sala con la luz apagada, escuchando el silencio de su propia casa. La semana había terminado. Había observado cada gesto, cada conversación, cada mirada entre Lucía y las gemelas. No encontró manipulación. No encontró ambición escondida. Lo que encontró fue algo que no sabía manejar. Impacto real. Sus hijas estaban mejor, más estables, más abiertas. Y eso lo obligaba a enfrentar una verdad incómoda. Cuando Lucía apareció frente a él no traía actitud defensiva, solo serenidad. Se cumplió la semana, repitió con suavidad. Sebastián la miró largo rato antes de hablar. No encontré nada indebido. No era una felicitación, era una admisión. Lucía asintió. Nunca hubo nada indebido. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier discusión. No era tensión externa, era lucha interna. Sebastián sabía que podía despedirla en ese momento. Legalmente tenía el poder. Nadie lo cuestionaría. Pero el problema no era laboral, era emocional. «No me gusta perder el control», dijo finalmente. Lucía lo sostuvo con la mirada. «No estás perdiendo el control, estás compartiéndolo». Esa frase lo incomodó más que cualquier acusación, porque tenía razón. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. «Cuando murió mi esposa, prometí que nada volvería a romper esta casa, ni personas, ni errores». «Yo no vine a romper nada», respondió Lucía. «Vine a ayudar a sostener lo que ya estaba quebrado». Él cerró los ojos un segundo. Eso también era verdad. «No sé si puedo tenerte aquí», confesó con franqueza inesperada. No solo por ellas. La confesión quedó suspendida entre ambos. Lucía no retrocedió. «Si me quedo, no será por lo que fuimos», dijo con calma. «Será por lo que decidas construir ahora». No había súplica en su voz, solo límites claros. En ese momento, pequeñas pisadas interrumpieron la conversación. Jimena apareció primero abrazando un muñeco. Regina detrás, con el cabello despeinado por el sueño. «¿Lucía se va?», preguntó Regina sin rodeos. Sebastián sintió el peso de la pregunta. No era una decisión empresarial, era una decisión que afectaba corazones pequeños. Lucía se agachó a su altura. «Estoy hablando con su papá». Las gemelas miraron a Sebastián con una mezcla de expectativa y miedo. No miedo a castigo, miedo a pérdida. Y eso le dolió profundamente. Había pasado años intentando protegerlas del dolor, pero ahora entendía que evitar vínculos también es una forma de daño. Sebastián respiró hondo. «Lucía no se va», dijo finalmente. Las gemelas sonrieron al instante y la abrazaron con alivio genuino. Ese gesto confirmó algo que él ya sabía. No podía arrancar lo que estaba funcionando solo por incomodidad personal. Pero la decisión no terminaba ahí. Cuando las niñas regresaron a su habitación, el silencio volvió. «Te quedarás», añadió Sebastián mirando a Lucía. «Pero no como antes. Quiero que seas parte activa de su educación, con reglas claras, con comunicación directa conmigo». Lucía sostuvo su mirada. Eso es lo que siempre debió pasar. No era un triunfo. No era una reconciliación. Era un paso. Y por primera vez desde que fingió aquel viaje, Sebastián sintió que quizá no había regresado para vigilar. Había regresado para aprender. La decisión de Sebastián cambió el ambiente de la casa,
Pero no pasó desapercibida para todos. 3 días después de anunciar que Lucía se quedaba de manera formal, recibió una llamada que no esperaba. Era su suegra, la madre de su difunta esposa, una mujer influyente y observadora que nunca perdió interés en la crianza de sus nietas. Me dijeron que tienes nueva empleada y que pasa demasiado tiempo con las niñas, dijo con voz controlada. No era una pregunta, era una advertencia. Sebastián sintió un ligero nudo en el estómago. Sabía exactamente a qué se refería. Desde la muerte de su esposa, su suegra había estado pendiente de cada decisión, directa o indirectamente. No cuestionaba su capacidad económica, pero sí cualquier presencia femenina cercana. Es la nueva encargada de apoyo doméstico, respondió con neutralidad. Me gustaría conocerla. La frase sonó como una inspección oficial. Esa misma tarde, Lucía se enteró de la visita. No mostró nervios evidentes, pero Sebastián notó el cambio sutil en su postura. No vine a reemplazar a nadie, dijo antes de que él pudiera anticiparse. Nadie te está acusando, respondió él. Pero ambos sabían que sí. La llegada de la señora Elena fue puntual y elegante. Observó la casa con mirada crítica, como si buscara señales invisibles de desorden emocional. Ximena y Regina corrieron a abrazarla, pero rápidamente regresaron junto a Lucía para mostrarle un dibujo que acababan de terminar. Ese gesto fue suficiente. Elena lo vio. ¿Usted es Lucía?, preguntó con cortesía medida. Sí, señora. Entiendo que pasa mucho tiempo con mis nietas. Lucía no bajó la mirada. El tiempo que necesitan. Sebastián sintió la tensión subir como electricidad estática. Durante el té Elena no fue directa pero sí incisiva. Las niñas han sufrido una pérdida, son vulnerables, no podemos permitir confusiones emocionales. Lucía escuchó sin interrumpir. Sebastián, en cambio, respondió. No están confundidas, están mejor. Fue la primera vez que defendió públicamente la presencia de Lucía. Elena lo observó con detenimiento. ¿Mejor porque usted está más presente? ¿O porque alguien más ocupa un espacio que no debería? La pregunta no era sutil. Sebastián sintió el peso de años de expectativas familiares, pero esta vez no retrocedió. Lucía no ocupa ningún lugar indebido, dijo con firmeza. Está ayudando a que esta casa respire de nuevo. El silencio posterior fue tenso. Elena entendió el mensaje. No le gustó, pero lo entendió. Esa noche, cuando la visita terminó, Lucía permaneció sola en la cocina organizando unas tazas que no necesitaban orden. Sebastián se acercó. No tienes que demostrarle nada a nadie. Lucía lo miró. No me preocupa lo que piense ella. Entonces, ¿qué te preocupa? Ella dudó apenas un segundo. Que tú no estés listo para lo que esto significa. Sebastián se quedó en silencio, porque sabía que ella no hablaba del trabajo. Hablaba de algo más profundo. El obstáculo externo había sido evidente, pero el verdadero desafío seguía siendo interno. ¿Podía él abrir la puerta, no solo para que Lucía trabajara allí, sino para que volviera a su vida? La tensión romántica quedó suspendida, porque la vida no espera momentos perfectos. 2 noches después de la visita de Elena, un grito desgarró el silencio de la casa a las 2 de la madrugada. ¡Papá! La voz era de Ximena. Sebastián se levantó de un salto. Cuando llegó a la habitación, Regina estaba llorando y Ximena tenía la frente ardiendo. La fiebre era alta, demasiado alta para ignorarla. Lucía ya estaba allí, sentada en la cama, sosteniendo una toalla húmeda con movimientos firmes pero delicados. «Está subiendo rápido», dijo sin perder la calma. «Necesitamos llevarla al hospital». No había pánico en su voz. Había acción. Sebastián tomó a Ximena en brazos mientras Regina se aferraba a la mano de Lucía. En el trayecto en coche, el silencio era pesado. Solo se escuchaba la respiración agitada de la niña y el latido acelerado del corazón de su padre. El miedo lo atravesó como hacía años no sentía. El miedo real. En urgencias, el diagnóstico fue una infección fuerte pero tratable. Nada irreversible. Nada grave, si se actuaba a tiempo. Sebastián soltó el aire que llevaba reteniendo desde que salió de casa. Lucía permaneció a su lado sin invadir.
Mientras esperaban los resultados, Regina se quedó dormida sobre el hombro de Lucía. Sebastián observó la escena en silencio. La forma en que ella sostenía a su hija no era técnica, no era profesional, era instintiva. Eso lo conmovió más de lo que esperaba. «Gracias», dijo finalmente. Lucía lo miró sorprendida. «Por reaccionar antes que yo». Ella negó con suavidad. «No fue antes. Fue contigo». Esa corrección pequeña tuvo un peso enorme. Cuando regresaron a casa con Jimena estabilizada y medicada, el amanecer ya teñía el cielo. Regina insistió en dormir en la misma cama que su hermana. Sebastián se quedó sentado a los pies del colchón. Lucía acomodó las mantas con cuidado. «Tu mayor miedo es perderlas», dijo ella en voz baja cuando salieron al pasillo. No era una pregunta. Sebastián no lo negó. «Ya perdí una vez». La referencia a su esposa flotó entre ambos. Lucía dio un paso más cerca. «No todo lo que amas se pierde». El aire entre ellos cambió. No era tensión incómoda. Era vulnerabilidad compartida. Sebastián la miró de una manera distinta. Ya no como empleada, ni como recuerdo, sino como presente. En ese instante, entendió algo que había evitado durante meses. No solo necesitaba que Lucía estuviera en la casa, necesitaba que estuviera en su vida. Pero el amor, después del duelo, no se construye con impulsos, se construye con decisión. Y Sebastián estaba a punto de tomar la suya. La casa amaneció en silencio después del susto. Jimena dormía profundamente, la fiebre controlada. Regina, aferrada a su hermana, parecía más tranquila que la noche anterior. Sebastián no había dormido. Permaneció despierto, sentado en la sala, pensando en lo cerca que estuvo de revivir una pérdida que aún le dolía. Y en medio de ese miedo, hubo una certeza. No quería seguir fingiendo indiferencia. Lucía apareció temprano en la cocina, como cada mañana. Preparaba el desayuno con movimientos suaves, casi invisibles. Pero ya no era invisible para él. «Tenemos que hablar», dijo Sebastián desde la puerta. Lucía se quedó quieta unos segundos antes de girarse. Lo imaginé. No hubo rodeos. No hubo pretextos laborales. «Anoche entendí algo», continuó él. «No se trata solo de las niñas». Lucía no bajó la mirada, pero tampoco sonrió. «Lo sé». Eso lo descolocó. Sebastián dio un paso más cerca. «No quiero que estés aquí solo porque ellas te necesitan». El silencio entre ambos se volvió denso. «Quiero que estés aquí porque yo también lo necesito». La confesión quedó suspendida en el aire como algo frágil. Lucía respiró profundo. «Sebastián, no puedes decir eso solo porque tuviste miedo anoche». «No fue solo miedo», respondió con firmeza. «Fue claridad». Ella lo observó con atención, buscando dudas, buscando vacilación. No encontró ninguna. «Cuando te vi en el jardín», continuó él, «pensé que habías venido a remover el pasado. Pero lo que hiciste fue recordarme quién era antes de convertirme en alguien que solo sabe proteger desde lejos». Lucía sintió que esas palabras golpeaban más fuerte de lo que esperaba, porque ella también había cambiado. «No quiero ser un reemplazo», dijo finalmente. «No quiero ocupar el espacio de nadie». «No lo estás ocupando», respondió él. «Estás creando uno nuevo». Ese matiz lo cambió todo. Las pisadas suaves de Regina interrumpieron el momento. Se asomó medio dormida. «¿Ya se quieren otra vez?» La pregunta fue inocente, directa, desarmante. Sebastián y Lucía intercambiaron una mirada que decía más que 1000 explicaciones. Lucía se agachó frente a la niña. «Siempre hemos sido amigos». Regina frunció el ceño. «Pero papá te mira diferente». El silencio posterior fue imposible de ignorar. Cuando Regina regresó a su habitación, Sebastián volvió a acercarse. «No quiero apresurar nada», dijo con honestidad, «pero tampoco quiero seguir fingiendo que no siento nada». Lucía lo sostuvo con la mirada. No había huida esta vez. Solo una pregunta sin pronunciar. ¿Estaban listos para intentarlo de verdad? El aire entre Sebastián y Lucía todavía estaba cargado de esa confesión cuando el teléfono de ella vibró sobre la encimera de la cocina. No era una llamada cualquiera. Lucía lo miró, y por primera vez desde que regresó a esa casa, perdió el color del rostro.
Sebastián lo notó. ¿Todo bien? Lucía dudó un segundo antes de responder. Sí, solo es algo personal. Pero no sonó convincente. Rechazó la llamada. Sin embargo, el teléfono volvió a vibrar casi de inmediato. Esta vez, el nombre en la pantalla era imposible de ignorar. Sebastián no vio quién era, pero sí vio la tensión en sus hombros. Si es algo importante, contesta, dijo con tono firme, aunque por dentro algo comenzaba a inquietarlo. Lucía respondió y se apartó unos pasos. Te dije que no volvieras a llamar, susurró, pensando que nadie la escuchaba. Sebastián no entendió las palabras completas, pero entendió el tono. No era laboral, no era casual, era pasado. Cuando colgó, se quedó mirando el suelo unos segundos. Sebastián se acercó. ¿Hay algo que deba saber? La pregunta fue directa, no agresiva, pero sí clara. Lucía levantó la mirada y esta vez sí había miedo. Antes de venir aquí, yo no estaba en un buen lugar. Empezó lentamente. No solo económicamente. Sebastián permaneció en silencio, esperando. Estuve comprometida. Continuó. No funcionó. No terminó bien. El aire se volvió pesado. ¿Y él sigue llamando? Preguntó Sebastián, intentando mantener la calma. Lucía asintió apenas. No sabe dónde trabajo exactamente, añadió rápido, pero sospecha que estoy cerca de alguien de mi pasado. La frase no necesitaba explicación. Sebastián sintió una mezcla incómoda de celos y alerta. ¿Es peligroso? Lucía tardó en responder. No físicamente, pero no acepta el rechazo fácilmente. Ese matiz fue suficiente. Sebastián ya no estaba pensando como hombre herido. Estaba pensando como padre. Si ese hombre representa un problema para ti, también lo es para esta casa, dijo con firmeza. Lucía dio un paso atrás. No quiero que pienses que vine aquí huyendo. ¿Lo hiciste? Preguntó él. El silencio fue respuesta. En ese instante, Sebastián entendió que el riesgo no era solo emocional. El riesgo era real. Y ahora la decisión no era solo si podían darse una nueva oportunidad en el amor. La decisión era si estaba dispuesto a protegerla, igual que protegía a sus hijas, porque cuando alguien del pasado no acepta que lo dejen atrás, nunca se va en silencio. Sebastián no dijo nada más en ese momento. Solo observó a Lucía con una mezcla de preocupación y determinación. Había aprendido a leer silencios en juntas de millones, a detectar mentiras en negociaciones complejas. Y lo que veía en ella no era manipulación, era vergüenza, era miedo a convertirse en un problema. Eso le dolió más de lo que esperaba. Necesito saber todo, dijo finalmente. Lucía dudó, pero esta vez no evitó la conversación. Se llama Adrián. Nos comprometimos hace 2 años. Al principio era atento, demasiado atento. Después empezó a controlar con quién hablaba, dónde trabajaba, cómo vestía. Cuando decidí terminar, no lo aceptó. Sebastián sintió que la sangre le subía lentamente. ¿Te ha amenazado? Preguntó con voz contenida. No directamente, pero insiste. Llama. Aparece donde no debería. La frase quedó suspendida. Aparece donde no debería. Esa misma tarde, Sebastián activó discretamente a su jefe de seguridad. Quiero información completa sobre un hombre llamado Adrián Morales, ordenó con tono frío. Antecedentes, historial laboral, cualquier reporte previo. No era paranoia, era prevención. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener la rutina con las gemelas. Jimena practicaba letras en una libreta. Regina dibujaba una casa con 4 figuras dentro. Lucía las observaba con una ternura silenciosa que ahora estaba teñida de inquietud. No quería arrastrar su pasado hasta ese lugar. Al caer la noche, Sebastián recibió el primer informe. Adrián Morales. Sin antecedentes penales graves, pero con 2 reportes por comportamiento agresivo en espacios públicos. Uno archivado, otro conciliado fuera de tribunales. No era un criminal, pero tampoco era estable. Sebastián apoyó el documento sobre el escritorio. No era suficiente para alarmar oficialmente a nadie, pero era suficiente para él. La experiencia le había enseñado que los problemas emocionales no siempre dejan registro formal.
No voy a permitir que se acerque, dijo cuando encontró a Lucía en la cocina. Ella lo miró con mezcla de gratitud y preocupación. No quiero que esto se convierta en un conflicto más grande. No se trata de conflicto, respondió él. Se trata de límites. Justo en ese momento, el timbre sonó. No era tarde, no era madrugada, pero el sonido fue seco, directo. Lucía palideció. Sebastián sostuvo su mirada. Ambos sabían que no era coincidencia. El jefe de seguridad apareció en el intercomunicador. Señor, hay un hombre en la entrada principal preguntando por la señorita Lucía. Sebastián sintió que el aire se volvía denso. El pasado no había esperado invitación, había encontrado la dirección, y ahora la pregunta ya no era si podían darse una nueva oportunidad en el amor. La pregunta era si estaban listos para defenderla. Sebastián no dudó. No lo dejen entrar, ordenó por el intercomunicador. Yo voy a salir. Lucía dio un paso hacia él. No tienes que hacer esto. Pero su voz traicionaba el alivio de no tener que enfrentarlo sola. Desde la ventana del vestíbulo, Sebastián pudo verlo. Adrián no parecía un hombre descontrolado. Vestía camisa clara, cabello bien peinado, postura firme. El tipo de hombre que, a simple vista, podría parecer razonable. Eso era lo más peligroso. Sebastián cruzó el portón acompañado por un guardia que se mantuvo a distancia prudente. Adrián levantó la mirada al verlo. Vengo por Lucía, dijo sin saludo. No hubo rodeos. Lucía no quiere hablar contigo, respondió Sebastián con tono firme, pero controlado. Adrián sonrió apenas. Eso lo decidirá ella. El comentario no fue agresivo, fue posesivo, y Sebastián lo notó. No tienes autorización para estar aquí, añadió Sebastián. Adrián dio un paso al frente. ¿Y tú qué eres ahora? ¿Su jefe? ¿Su protector? ¿O algo más? La tensión subió un nivel. Sebastián no cayó en la provocación. Soy la persona que respeta sus decisiones. Adrián soltó una risa breve. Ella siempre duda. Siempre vuelve. Esa frase hizo que Sebastián apretara la mandíbula. No volverá, respondió con seguridad. Y si vuelves a presentarte sin invitación, lo trataré como acoso formal. El guardia dio un paso más cerca. No fue necesario tocarlo. El mensaje ya estaba claro. Desde la ventana Lucía observaba con el corazón acelerado. No por miedo a Adrián, sino por lo que veía en Sebastián. No era solo firmeza, era implicación. Él estaba eligiendo ponerse de su lado, sin ambigüedad. Adrián finalmente retrocedió. Esto no termina aquí, dijo antes de girarse. No gritó, no amenazó directamente, pero dejó una sombra. Cuando Sebastián regresó al interior, Lucía lo esperaba en el vestíbulo. No habló de inmediato, solo lo miró. Gracias, dijo finalmente. Sebastián sostuvo su mirada. No vuelvas a enfrentar algo así sola. No fue una orden, fue una promesa. Y por primera vez desde que fingió aquel viaje, ya no estaba observando desde lejos. Estaba involucrado. La casa quedó en silencio después de que Adrián se marchó. Pero no fue un silencio tranquilo. Fue ese tipo de quietud que llega después de una tormenta, cuando todo parece en su lugar, pero algo todavía vibra en el aire. Lucía permanecía de pie en el vestíbulo, con los brazos cruzados como si intentara contener lo que sentía. Sebastián la observaba sin saber si acercarse o darle espacio. No pensé que vendría hasta aquí, admitió ella finalmente. Los hombres que no aceptan un no siempre cruzan límites, respondió Sebastián con calma firme. Lucía levantó la mirada. No vio juicio, no vio duda. Vio algo más sólido. Respaldo. Desde el pasillo, Jimena y Regina observaban en silencio. No entendían del todo la situación, pero percibían la tensión. Regina fue la primera en hablar. ¿Ese señor estaba enojado? Lucía se agachó a su altura. Solo estaba confundido. Sebastián intervino con suavidad. Y ya no volverá. Esa noche, las gemelas insistieron en que Lucía se quedara a leerles un cuento, pero pidieron algo distinto. Que papá también lo cuente, dijo Jimena. Lucía miró a Sebastián con una mezcla de ternura y expectativa. Era el momento. Sebastián se sentó en el borde de la cama con el libro en las manos. No era un narrador natural como ella.
No modulaba con dramatismo, no hacía voces exageradas, pero estaba allí, presente, y cuando levantó la vista, vio que Lucía no lo estaba observando como empleada, lo miraba como hombre. Después de que las niñas se durmieron, el pasillo volvió a quedar en silencio. La luz tenue proyectaba sombras suaves en las paredes. Sebastián y Lucía caminaron juntos hacia la cocina sin hablar al principio. Lo enfrentaste sin dudar, dijo ella. No iba a dejar que te intimidara, respondió él. No fue heroico, fue natural. Lucía apoyó las manos sobre la encimera. Siempre creí que cuando tú elegías algo, lo hacías con la cabeza, nunca con el corazón. Sebastián dio un paso más cerca. Tal vez aprendí demasiado tarde que ambas cosas pueden trabajar juntas. La cercanía ya no era casual. El aire entre ellos cambió de densidad. No había urgencia, pero sí claridad. Lucía alzó la vista lentamente. Si intentamos esto, no puede ser a medias. No quiero medias decisiones, respondió él sin titubear. Era una declaración, no una pregunta. Durante un segundo que pareció eterno, ninguno se movió. Luego Sebastián acortó la distancia con suavidad. No fue un gesto impulsivo. Fue lento, consciente, como si quisiera darle tiempo a ella para retroceder si lo deseaba. Lucía no retrocedió. El beso no fue explosivo. Fue profundo y cargado de historia. Cuando se separaron, no hubo dramatismo, solo una respiración compartida. Esto cambia las cosas, susurró Lucía. Sí, respondió Sebastián, pero esta vez no voy a huir. Y por primera vez desde que fingió aquel viaje, entendió que el mayor riesgo no era que alguien del pasado regresara. El mayor riesgo era volver a perder algo que ahora sí estaba dispuesto a cuidar. La mañana después del beso no fue incómoda. Fue distinta, más consciente. Sebastián bajó a la cocina esperando encontrar tensión, pero halló algo inesperado. Naturalidad. Lucía preparaba el desayuno mientras Jimena y Regina discutían por quién rompería el huevo en el sartén. Nada parecía forzado. Sin embargo, ambos sabían que algo había cambiado de forma irreversible. Sebastián se acercó por detrás con suavidad. Buenos días. No fue un saludo formal. Fue íntimo, breve, y suficiente para que Lucía entendiera que no se trataba de un impulso nocturno. Las gemelas lo notaron de inmediato. ¿Ya son novios?, preguntó Regina con total naturalidad. Sebastián casi se atragantó con el café. Lucía contuvo una sonrisa. Estamos aprendiendo, respondió ella con delicadeza. Las niñas parecieron aceptar la respuesta como si fuera completamente lógica. El equilibrio, sin embargo, no duró mucho. Cerca del mediodía, el jefe de seguridad se comunicó nuevamente. Señor, detectamos que el mismo hombre estuvo estacionado frente a la propiedad esta mañana durante 20 minutos. El pulso de Sebastián se tensó. Adrián no se había ido. Solo estaba esperando. Esta vez no tocó el timbre. No gritó. No provocó un enfrentamiento directo. Pero la vigilancia pasiva era más inquietante que el conflicto abierto. Sebastián llamó a su abogado y solicitó iniciar un proceso formal de restricción preventiva. No por orgullo, por límite. Lucía recibió la noticia en silencio. No discutió la decisión. No pidió que se detuviera. Solo lo miró con una mezcla de culpa y gratitud. No quiero que esto afecte a tus hijas, dijo en voz baja. Ya nos afecta, respondió Sebastián. Pero enfrentarlo juntos es distinto a hacerlo solos. Esa palabra, juntos, tuvo un peso nuevo. Esa tarde, mientras las gemelas jugaban en el jardín bajo supervisión reforzada, Sebastián y Lucía hablaron con honestidad absoluta. Si esto escala, no voy a retroceder, dijo él. Lucía lo sostuvo con firmeza. Yo tampoco voy a volver atrás. No era una declaración romántica, era una postura. Al caer la noche, el abogado confirmó que el proceso legal estaba en marcha. Adrián recibiría una notificación formal. Si volvía a acercarse, habría consecuencias. Sebastián colgó el teléfono y respiró profundo. No era una solución definitiva, pero era un mensaje claro. Cuando regresó al jardín, vio algo que lo dejó inmóvil. Jimena y Regina estaban sentadas sobre la misma manta azul donde todo comenzó. Lucía en el centro, sosteniendo un libro abierto.
Pero esta vez había un espacio vacío junto a ella. Las gemelas miraron a su padre. «Falta el papá del cuento», dijo Jimena. Sebastián caminó hacia ellas y se sentó en ese espacio sin dudar. Lucía comenzó a leer, pero esta vez él tomó la palabra en la parte final. Y el papá entendió que el amor no es solo proteger, es quedarse incluso cuando hay miedo. Las gemelas sonrieron. Lucía lo miró. Y Sebastián entendió algo con claridad absoluta. Adrián podía intentar regresar. El pasado podía tocar la puerta. Pero esta vez, él no iba a fingir un viaje. Se iba a quedar. El sonido no fue un timbre. Fue una alarma. Una notificación urgente en el teléfono del jefe de seguridad que interrumpió la calma del atardecer. Sebastián estaba en la sala revisando unos documentos mientras Lucía ayudaba a Jimena y Regina a guardar sus juguetes. Cuando el guardia apareció en la puerta con el rostro tenso, el aire cambió de inmediato. «Señor», intentó ingresar por la parte trasera del perímetro. No hizo falta preguntar quién. Sebastián se puso de pie con una serenidad que no era ausencia de miedo, sino control. ¿Logró entrar? «No, señor. Activamos el protocolo. Está retenido afuera, pero insiste en hablar con la señorita Lucía». Lucía sintió que la sangre le bajaba del rostro. No era sorpresa, era confirmación. Adrián no buscaba conversación, buscaba recuperar dominio. Jimena notó la tensión. ¿Qué pasó? Sebastián se arrodilló frente a ellas. «Nada que papá no pueda manejar». Lucía sostuvo la mirada de Sebastián. «No quiero esconderme». Él negó suavemente. «No te escondes, te proteges. Hay diferencia». Sebastián salió al jardín acompañado por 2 guardias. Adrián estaba detrás del portón, alterado pero aún intentando parecer razonable. «Solo quiero hablar 5 minutos», dijo al verlo. «Ya no hay nada que hablar», respondió Sebastián con firmeza. «Ella me debe una explicación». «No te debe nada, y ya tienes una orden en proceso». La palabra «orden» rompió la compostura de Adrián. «¿Así que ahora juegas a ser héroe?», escupió. Sebastián no reaccionó al insulto. «No juego a nada. Ella decidió terminar contigo. Eso es suficiente». Adrián dio un paso brusco hacia el portón, obligando a los guardias a intervenir. El momento dejó de ser verbal. Se volvió real. Desde la ventana, Lucía observaba con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo a que Adrián gritara, sino por lo que podía desencadenar su frustración. Jimena y Regina estaban detrás de ella, silenciosas. «Ese señor está enojado», susurró Regina. Lucía respiró hondo. Algunas personas no saben aceptar un no, pero eso no significa que tengan razón. Afuera, Adrián entendió que no cruzaría el límite. «Esto no termina aquí», murmuró antes de retroceder. Pero esta vez no hubo amenaza difusa. Hubo registro formal. Uno de los guardias grabó el incidente. Sebastián hizo una llamada inmediata a su abogado. El juego emocional había terminado. Ahora había consecuencias. Cuando regresó al interior, encontró a Lucía firme, no temblando. Eso lo sorprendió. «No voy a permitir que esto te haga irte», dijo él sin rodeos. Lucía dio un paso hacia él. «No me voy. No otra vez». Esa frase selló algo más profundo que cualquier beso. No era romanticismo. Era decisión compartida. Esa noche, las gemelas pidieron dormir en la misma habitación que ellos, una costumbre que no tenían desde hacía meses. Sebastián aceptó sin discusión. Se acomodaron todos en el suelo con mantas improvisadas. No era la imagen perfecta de una familia elegante. Era algo más fuerte. Unidad. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Sebastián, mientras las niñas se quedaban dormidas. «¿Te arrepientes?», preguntó ella en voz baja. «De haber fingido el viaje, sí. De haberte elegido, no». A la mañana siguiente llegó la notificación oficial. Orden de restricción temporal concedida. Adrián no podría acercarse legalmente sin enfrentar consecuencias inmediatas. Sebastián leyó el documento con calma. No sintió triunfo. Sintió cierre. Lucía observó a las gemelas desayunando entre risas suaves. El peligro no desapareció por completo. La vida nunca promete eso. Pero algo sí cambió de manera irreversible. Ya no estaban reaccionando desde el miedo, sino desde la convicción.
Sebastián entendió finalmente que proteger no es levantar muros infinitos, es quedarse cuando el conflicto aparece, es asumir riesgos cuando el amor vale la pena. Y mientras miraba a Lucía reír con Jimena y Regina, supo que esta vez no habría viajes fingidos, no habría huidas estratégicas, solo una decisión clara: quedarse. La orden de restricción trajo algo más que un documento legal. Trajo silencio. No el silencio tenso de la incertidumbre, sino el que aparece cuando una amenaza deja de rondar la puerta. Sebastián observó el jardín esa mañana con una sensación distinta en el pecho. Jimena y Regina corrían detrás de una pelota roja, riendo sin mirar hacia el portón. Lucía la seguía con la vista, pero ya no con miedo. Por primera vez desde que Adrián apareció, la casa respiraba sin sobresaltos. El desayuno fue sencillo, pero significativo. Sebastián preparó pan tostado mientras Lucía servía jugo. Las gemelas discutían si el perro imaginario que querían adoptar debía llamarse Luna o Coco. Era una escena cotidiana, casi común, pero para Sebastián tenía un peso enorme. Durante años confundió estabilidad con rigidez. Ahora entendía que estabilidad también puede ser flexibilidad compartida, decisiones conversadas, afecto visible. La normalidad, descubrió, era el verdadero lujo. Más tarde, Sebastián pidió hablar con Lucía en privado. Se sentaron en la terraza con el sol suave de la mañana iluminando el suelo de madera. «Quiero hacer esto bien», dijo él sin rodeos. Lucía lo miró con calma. «¿Esto qué significa para ti?» Sebastián respiró profundo. «Significa que no quiero que seas solo parte de la casa. Quiero que seas parte de nuestra vida, de manera clara, sin esconderlo». Lucía guardó silencio unos segundos, no porque dudara de lo que sentía, sino porque sabía lo que implicaba. «Si damos este paso», respondió, «tiene que ser desde la verdad. Las niñas deben entenderlo, no como un reemplazo, sino como algo nuevo». Sebastián asintió. Nada de reemplazos, solo oportunidades. Fue un acuerdo simple pero cargado de responsabilidad. Esa tarde decidieron hablar con Jimena y Regina. La sentaron en la sala, sin dramatismo. «Lucía es muy importante para nosotros», explicó Sebastián con voz tranquila. «Y queremos que siga estando aquí, no solo como quien les cuenta cuentos, sino como alguien que forma parte de nuestra familia». Las gemelas intercambiaron miradas breves. «¿Eso significa que ya no se va?», preguntó Jimena. «Significa que nos quedamos todos», respondió Lucía. La respuesta fue más que suficiente. Regina se levantó y abrazó a Lucía con naturalidad absoluta. «Entonces ya somos 4 de verdad», dijo sonriente. Sebastián sintió un nudo en la garganta. No era una escena perfecta de película. Era mejor. Era auténtica. En ese momento comprendió que las niñas no necesitaban explicaciones complicadas. Necesitaban coherencia entre palabras y acciones. Los días siguientes trajeron ajustes pequeños pero significativos. Sebastián comenzó a reorganizar su agenda de trabajo, delegando compromisos innecesarios. Lucía dejó de moverse con la discreción de quien teme ocupar espacio y empezó a participar en decisiones cotidianas sin sentirse intrusa. Las gemelas percibieron el cambio y respondieron con seguridad creciente. La casa dejó de sentirse como un lugar administrado y comenzó a sentirse como un hogar compartido. Una tarde, mientras ayudaban a las niñas a pintar en el jardín, Sebastián se acercó a Lucía con una sonrisa serena. «¿Sabes qué fue lo más difícil de fingir aquel viaje? ¿Qué? Aceptar que sospechaba de la persona equivocada». Lucía sonrió. «A veces desconfiamos cuando lo que realmente sentimos es miedo». Él asintió. Ya no había distancia entre esa confesión y su presente. Esa noche, cuando las gemelas dormían, Sebastián llevó a Lucía al mismo jardín donde la vio por primera vez después del falso viaje. La manta azul seguía guardada en un rincón. La extendió con intención simbólica. «Aquí empezó todo», dijo él. «No», corrigió ella suavemente. «Aquí recordaste quién eras». Sebastián tomó su mano. «Entonces quiero recordarlo todos los días». El cielo estaba despejado y las luces suaves del jardín dibujaban sombras tranquilas. No hubo promesas exageradas, ni declaraciones dramáticas.
Solo una decisión clara, consciente y compartida. Sebastián entendió que amar después de la pérdida no significa reemplazar lo que fue, sino honrarlo construyendo algo nuevo. Lucía comprendió que quedarse no era debilidad, sino valentía. Y mientras dentro de la casa Jimena y Regina dormían seguras, el hombre que fingió un viaje para vigilar terminó aprendiendo la lección más inesperada. El amor no se supervisa, se vive. La casa volvió a tener el tipo de silencio que no asusta. No era vacío, era descanso. Sebastián estaba sentado en el sofá una tarde cualquiera, observando cómo Jimena y Regina armaban una torre de bloques en el suelo. Lucía estaba en la cocina, cantando en voz baja mientras preparaba la cena. No había cámaras revisadas en secreto. No había sospechas disfrazadas de prudencia. Solo vida ocurriendo sin vigilancia. Y para un hombre que siempre quiso tener el control, eso era una transformación profunda. Durante años, Sebastián confundió presencia con provisión. Creyó que asegurar el futuro financiero de sus hijas era suficiente para protegerlas del dolor. Pensó que levantar muros altos y rodearse de protocolos era la mejor forma de evitar otra pérdida. Pero la noche en que fingió un viaje entendió algo incómodo. Estaba observando su propia casa como si fuera un extraño. No sabía qué las hacía reír. No sabía qué las hacía llorar. Solo sabía administrar. Lucía no llegó para reemplazar nada. Llegó para revelar. Reveló que el duelo no se supera ignorándolo. Que las niñas necesitaban hablar de su madre sin sentir que incomodaban a su padre. Que el cariño no se terceriza. Que el amor no es una amenaza para el orden, sino la base que lo sostiene. Sebastián tardó en aceptarlo porque aceptar implica reconocer errores, y reconocer errores implica humildad. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Sebastián se quedó sentado en la habitación un poco más de lo habitual. Observó sus respiraciones tranquilas y recordó el momento en que casi las pierde por una fiebre inesperada. Recordó el miedo seco en el pecho, el impulso de correr sin pensar, y comprendió que el miedo no era su enemigo. Su enemigo era el aislamiento que construyó para no sentirlo. Bajó a la sala donde Lucía recogía unos libros. No hubo dramatismo en su voz cuando habló. Gracias por quedarte. Lucía levantó la vista con una sonrisa serena. Gracias por dejar de irte. La frase fue simple, pero resumía todo. Él no solo fingió un viaje físico. Durante años fingió estar emocionalmente ausente para no exponerse al dolor. Sebastián entendió que amar después de una pérdida no traiciona la memoria, la honra. No se trata de borrar lo que fue, sino de permitir que el corazón vuelva a latir sin culpa. Miró a Lucía y no vio reemplazo. Vio compañía. Vio a alguien que no intentó ocupar un espacio ajeno, sino crear uno nuevo junto a él. Y esa diferencia lo cambió más que cualquier confrontación. Los días siguientes no fueron perfectos. Hubo discusiones pequeñas, ajustes, desacuerdos cotidianos, pero ya no hubo huidas. Cuando algo incomodaba, se hablaba. Cuando algo dolía, se reconocía. Las gemelas comenzaron a integrar naturalmente a Lucía en sus dibujos familiares. Ya no dibujaban 4 figuras separadas. Dibujaban un círculo. Y Sebastián dejó de sentirse observado en su propia casa. Empezó a sentirse parte. Una tarde, mientras caminaban los 4 por el parque, Regina tomó la mano de Sebastián y la de Lucía al mismo tiempo. Ahora sí somos equipo, dijo con convicción infantil. Sebastián sonrió, pero por dentro sintió algo más profundo. Responsabilidad elegida. No impuesta, no heredada, elegida. Porque quedarse, después de haber huido una vez, es un acto consciente. Esa noche, sentado en el jardín bajo el mismo cielo donde todo comenzó, Sebastián reflexionó sin necesidad de palabras grandiosas. Fingió un viaje para vigilar, pero terminó descubriendo que lo que necesitaba